Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos un viernes ya para terminar la semana y vamos a seguir comentando, compartiendo la palabra del Señor, que hoy está basada en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Solo vamos a leer este versículo, que por cierto es muy corto. Dice así, primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, ese Él se está refiriendo lógicamente al Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo 19 es como si fuera un puente de unión entre los versículos anteriores y los posteriores, los que vienen ahora. Es como un enlace. Y por lo tanto tenemos que conocer bien el contexto donde está escrito para poder extraer con claridad y correctamente lo que Juan nos está intentando decir. De hecho, este versículo es como un pequeño resumen, podríamos decir, del versículo 10, donde ya se nos dijo que el verdadero amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo. Y de ahí, no sé si recuerdas, sacamos la enseñanza de que muchas veces amar conlleva perder. Dios entregó a su Hijo porque nos amó. Y me encanta que Juan vuelva a repetir una vez más lo mismo, porque realmente esta es la esencia de Dios. Dios nos amó primero. Todo el amor que nosotros podamos tener hacia Dios es simplemente un acto reflejo del amor que primeramente Él nos tuvo a nosotros. Y esto es algo impresionante, es algo que solamente Dios es capaz de hacer. Date cuenta de algo. Cuando dice que Él nos amó primero, ¿cuándo es ese primero? Es decir, ¿cuándo comenzó Dios a amarnos? Hay muchos que piensan, o algunos que piensan, que Dios comenzó a amarnos cuando entregamos nuestra vida a Él, nuestro corazón a Él, y ahí empezamos nosotros a servirle. Pero pensar así es totalmente un error. La Biblia dice claramente, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama aún cuando éramos pecadores, aún cuando estábamos enredados en el mundo, incluso renegando algunos de las cosas de Dios. Dios nos amó cuando nuestra vida no reflejaba a Cristo en absoluto. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Cuando todos estábamos lejos de las cosas de Dios, inmersos en deleites, inmersos en pecados, ya Dios nos amaba. Y nos amaba tanto que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y fue ese amor que Él tuvo hacia nosotros lo que nos hizo amarle ahora nosotros a Él. Esto nos enseña no solo lo inmensamente glorioso que es Dios, sino que también tenemos que aprender de aquí, de estas palabras, que tenemos que amar a la gente en su estado actual. Esto que te voy a explicar ahora lo explicaba un poquito por encima el domingo pasado en la predicación que se titulaba Perdido, y recibí infinidad de críticas. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 1 y 2 que a Jesús se le acercaban todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y no solamente eso, sino que Él los recibía y se sentaba a comer con ellos. Claro, para nuestra cultura española, ya sea que estés viendo este vídeo aquí en España o en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, el hecho de sentarse a comer con alguien, a lo mejor no significa absolutamente nada, ¿verdad? Pero que un judío, como Jesús era, reciba a alguien y se siente a comer con esa persona, lo que significa que le está recibiendo y aceptando tal cual es esa persona. Y este versículo que te acabo de leer de Lucas dice que a Jesús se le acercaban todos los pecadores, todos. Es decir, gente que cometían todo tipo de pecado. Y cuando digo todo tipo de pecado, es todo tipo de pecado. Y aún así Jesús les recibía y se sentaba a comer con ellos. ¿Por qué hacía esto Jesús? Mira, esto es muy simple de entender. Porque Jesús ama a las personas. Por favor, entiende algo. Jesús no ama solo a los discípulos que lo han dejado todo por seguirle y por servirle. Jesús ama aún a los pecadores, como dice la carta de los Romanos. Y varias personas me decían que no, que esto es falso. Jesús con quien se sentaba era con pecadores ya arrepentidos o pecadores que ya habían decidido apartarse o dejar su pecado. Pero esto es totalmente falso. Decir eso es totalmente erróneo. La Biblia en ningún sitio dice eso. La Biblia simplemente dice que los pecadores se acercaban a Jesús y Jesús los recibía. Y se sentaba a comer con ellos en señal de aceptación
porque los amaba. Hoy en día, por desgracia, algunos cristianos solo aman a aquellos que también creen en Jesús. Y señalan y condenan a los que llevan una vida contraria a lo que Jesús pide, a lo que Jesús enseña. Y para mí lo peor de todo no es que condenen a los pecadores, sino que encima piensen que están agradando a Dios haciendo eso. ¿Entiende algo? Dios nos ha mandado a amar al prójimo. Puse también el ejemplo, me atreví a poner el ejemplo de un amigo que yo tengo, transexual, y de cómo alguien le humilló públicamente por su condición sexual. Lógicamente, cuando yo me estaba preparando este sermón, este mensaje del domingo, yo sabía que algunos o alguna pequeña parte me iba a crucificar por lo que iba a decir, pero no deja de sorprenderme el hecho de que yo haya podido recibir comentarios de que cómo yo me atrevo a decir que tengo un amigo transexual. Mira, recuerdo una vez, me viene a la mente ahora, de una vez que yo estaba por la calle con una persona que tenía bastante dinero, o que tiene bastante dinero, y de repente vi a otra persona que yo conocía, que está indigente en la calle, y entonces, bueno, me detuve el coche donde estaba, me bajé, le eché una mano a este hombre en un momento dado, en algunos asuntos, y cuando me subo al coche, este hombre me dice que si no me da vergüenza tener amigos como ese indigente. Y yo le miré y le dije, vergüenza me da tener amigos con tu forma de pensar. Jesús nos ha mandado a amar, independientemente de que compartamos su estilo de vida o no. Mi amor no es condicional hacia la gente. Yo no amo solo a las personas que tienen una vida similar a la mía y son creyentes de Dios. No. Yo amo, simplemente. Y ese amor de Jesús es lo que hacía que muchos de esos pecadores que se acercaban para oírle, para escucharle, cambiaran. Si tú no amas a la gente tal cual es, nunca podrán acercarse a ese Dios que tú tanto dices que tienes, ese Dios de amor. Nunca te olvides de esto. Dios te amó aún siendo pecador. Y fue ese amor lo que hizo que tú hoy dijeras que amas a Dios. Él te abrió las puertas en tu condición, en la condición en la que tú estabas. Tú entraste en esa condición y ese amor que recibiste ha hecho que tú ahora hayas cambiado, que tú ahora hayas decidido seguirle y servirle y que tú ahora puedas decir y presumir que amas a Dios. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. Vamos a orar en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque muchos de nosotros, como dice tu palabra, éramos viles, menospreciados, desechados, y aún así, mientras el mundo nos condenaba y nos desechaba, tú nos amaste. En nuestra humillante en nuestro humillante estado en el que vivíamos, tú nos amaste y nos aceptaste. Y cuando nos acercamos a ti, ese amor nos hizo cambiar. Ayúdanos nosotros a que amemos a los demás. Sea cual sea su condición, sea cual sea su estilo de vida, que les amemos independientemente de todo lo demás. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer. Oro, Dios mío, no solamente por hoy viernes, sino por todo el fin de semana que tenemos por delante, que tu gracia, tu bendición y tu misericordia nos acompañe. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el lunes para el siguiente devocional y no te olvides de lo más importante. Ama. Dios te bendiga.